Una montaña en forma de corona. Yaolin se alza majestuosamente 1200 metros sobre una llanura de Loess en el norte de China. Pero Yaolin no es solo un promontorio natural. En su interior guarda un secreto largamente olvidado. Se dice que Yaolin esconde la tumba de un emperador que murió el año 649 después de Cristo. Su nombre era Taizong. ¿Realidad o leyenda? Los investigadores han empezado recientemente a buscar la respuesta. El secreto de Yaolin. El profesor Zhang Jianlin es un arqueólogo especializado en la dinastía Tang, que gobernó China desde el año 600 al 900 después de Cristo. Ha examinado docenas de tumbas, pero hasta ahora no ha cumplido su gran sueño: hallar la tumba del emperador Taizong en el corazón de la montaña Yaolin. El profesor Zhang admite que ha puesto muy altas sus miras, pues el lugar del último descanso de Taizong es uno de los enterramientos más grandes e intrincados del mundo. Y sin embargo, mirando desde arriba no hay ni rastro de él. Fuentes históricas dicen que hace 1400 años había grandes palacios al pie de la montaña. El mausoleo, si alguna vez existió, también debió ser inmenso. ¿Será hallado algún día? Creo que la construcción de Yaolin duró al menos 13 años, del año 636 al 649 después de Cristo. Tal vez se añadieran elementos adicionales después de los funerales de Taizong. La construcción de Yaolin estuvo a cargo de un importante ministro del imperio. De hecho, fue creada una sección administrativa especial llamada el Departamento Zhenguan para planificar y supervisar la construcción del mausoleo. En cualquier caso, hay que tener en cuenta un dato muy relevante. Y es que incluso hoy en día aún no tenemos claro dónde estaba exactamente la entrada. A 2 kilómetros de la cima hay una tumba satélite. Fue descubierta hace algunos años por unos colegas del profesor Zhang. Ahora él mismo se remonta en el tiempo para averiguar algo más sobre Taizong y su época. Paso a paso retrocede 1400 años en la historia. Las pinturas murales dan fe del espectacular florecimiento artístico y cultural que se dio en la época del imperio de Taizong. Los nichos abiertos en los muros albergan figuras de piedra, guardianes que vigilan las puertas de la eternidad. Después está la entrada a la cámara funeraria. Y en el interior un enorme sarcófago. El profesor Zhang cree que posiblemente pertenecía a la concubina favorita de Taizong. ¿Qué tesoros se enterrarían con ella? La tumba de la concubina está vacía. Como muchas otras, ha sufrido el saqueo a lo largo de los siglos. Una y otra vez, el profesor Zhang descubre que los ladrones de tumbas se le han adelantado. Pero en algunas ocasiones la suerte se pone de su parte. Como aquel día que encontró un tocado de oro adornado con joyas. Era el atuendo con que dieron sepultura a una princesa Tang. Ahora está siendo restaurado por científicos alemanes que trabajan en el Instituto Arqueológico de Xi'an. Estas piezas de oro puro formaban parte de un cinturón,
y fueron halladas en otra tumba Tang. En ellas han sido talladas figuras de animales y criaturas fantásticas. Monos y otros animales exóticos con cabeza humana. Estos tesoros, que están entre los más bellos ejemplos de la antigua orfebrería china, dan una idea de lo que se podría encontrar en las tumbas que aún permanecen cerradas. Figuras de barro policromado, una capa de esmalte ha preservado el brillo de los colores a lo largo de los siglos, que representan a funcionarios de alto rango. La calidad del trabajo evidencia la importancia de tales funcionarios en la dinastía Tang. En China, la era Tang se recuerda como una época dorada, cuando la dinastía reinante estimulaba el florecimiento del arte y la cultura. La gracia y belleza de la escultura, pintura y música Tang no tuvieron parangón durante siglos. Este famoso vaso de jade podría ser el símbolo de una civilización que alcanzó su cenit hace 1400 años. ¿Bajo el mandato de qué emperador fueron creadas estas piezas únicas? Su imagen solo aparece en una plancha de piedra. Sin embargo, el emperador Taizong aún es recordado en China por su sabiduría y sentido de la justicia. Su máxima era: cuando un gobernante tiraniza a sus súbditos, es como si arrancase su propia carne para llenar su estómago. Taizong gobernó su imperio desde este lugar. Del gran palacio solo quedan los cimientos. El profesor Yang y sus colegas han hecho una reconstrucción virtual en 3 dimensiones. Así era el palacio hace 1400 años. Estaba a las afueras de la capital imperial Chang'an. Al igual que el palacio, toda la ciudad fue diseñada por los maestros constructores de Taizong. Su estructura, una cuadrícula perfecta, sirvió de modelo a otras muchas ciudades chinas. La capital se encontraba en lo que era entonces el centro del imperio, no lejos de la actual ciudad de Xi'an. 3 dinastías establecieron en esta ciudad del Valle del Wei su centro de poder. 3 dinastías, desde el año 500 al 1000 después de Cristo, enterraron aquí a sus gobernantes. Es la versión china del Valle de los Reyes en Egipto, con cientos de tumbas diseminadas por la zona. Taizong fue el primer emperador que tuvo toda una montaña como mausoleo. En su búsqueda de la entrada a la cámara funeraria de Taizong, el profesor Yang tiene un comienzo prometedor. En la ladera norte de Yaolin halla unos antiguos cimientos. El lugar tiene el tamaño de varios campos de fútbol. ¿Es esta la zona ceremonial mencionada en las antiguas fuentes? Dice un proverbio local: si levantas una piedra del suelo, ya has hecho un descubrimiento arqueológico. Todo indica que esto no es una simple coincidencia. El profesor Yang está convencido de que en este lugar hubo un templo donde los descendientes del emperador le honraron después de su muerte. Aún quedan incluso los restos de la avenida procesional. ¿Cómo era el sitio en tiempos de Taizong? Para reconstruir una imagen del área ceremonial, el profesor Yang requiere apoyo desde Alemania. A más de 7.000 kilómetros de distancia, científicos y estudiantes de la Universidad de Darmstadt trabajan en un proyecto único. Están creando un modelo tridimensional del mausoleo de Yaolin.
El equipo de Darmstadt tiene experiencia en la reconstrucción de edificios antiguos. Ya han recreado templos incas, la basílica original de San Pedro de Roma y el Kremlin. No obstante, para reconstruir el mausoleo de Yaolin, los científicos necesitan algunos datos. ¿Qué estilo arquitectónico predominaba en la era Tang? ¿Qué función cumplía cada edificación? Mientras busca las respuestas, el profesor Yang hace un desconcertante descubrimiento. Los caracteres grabados en estos pedestales hablan de países distintos a China, como Corea, India y algunos reinos árabes. ¿Hay alguna relación entre estos y las lápidas en las que el emperador Taizong inmortalizó a sus caballos favoritos? Estos relieves son réplicas de los originales descubiertos en el siglo XX. Representan a los caballos que llevaron a la victoria al ejército de Taizong. Pero no aclaran nada sobre los misteriosos caracteres de los pedestales. Las salas del Instituto Arqueológico de Xi'an guardan los hallazgos hechos en el Valle de los Reyes chino. Obras de arte con miles de años de antigüedad están almacenadas en estas estanterías. Cualquiera de ellas podría ser motivo de exposición. Aquí hay montones de ellas colocadas como mercancía en una tienda de souvenirs. El almacén número 5 contiene los restos de 3 figuras de piedra que el profesor Yang encontró cerca de sus pedestales en Yaolin. Al principio, estas estatuas también le intrigaron. Muchos emperadores decoraban sus mausoleos con figuras de tamaño natural. Las estatuas representaban a dignatarios imperiales que hacían guardia al lado de su gobernante después de su muerte. Pero, ¿por qué eligió Taizong figuras de hombres extranjeros? A juzgar por sus trajes, sus peinados y sus objetos decorativos, no eran procedentes de la China central. Para los chinos de la dinastía Tang, estas estatuas representaban a gentes extrañas. ¿Por qué estaban allí estas estatuas? Había 2 razones. Una era conmemorar la victoria del Tang Taizong sobre los pueblos bárbaros. La otra era proclamar la autoridad de Taizong sobre los pueblos fronterizos con China. Las victorias de Taizong sobre sus enemigos del oeste extendían la influencia de China hasta el mundo árabe. Pero el emperador pronto abandonaría el papel de señor de la guerra. Por el contrario, durante su reinado, China se abrió al resto del mundo por primera vez en su historia, una actitud que no se repetiría en tal medida en ningún otro líder chino hasta nuestros días. La capital del imperio, Chang'an, era el punto de partida de la legendaria Ruta de la Seda. Desde tiempos anteriores a la cristiandad, esta ruta comercial este-oeste había permitido el intercambio de mercancías e ideas. Pero en el reinado de Taizong, la Ruta de la Seda experimentó su auge como foco cultural. Siglos antes de que Marco Polo viajase a Oriente, las caravanas atravesaban Asia llegando al corazón de China. Lo que importaban los comerciantes desde allí era desconocido en Europa. Traían papel, porcelana y seda. Ya en el año 3000 a.C., los chinos criaban gusanos de seda con hojas de morera y convertían los capullos en hilo muy fino. La técnica empleada era casi un secreto de Estado. En Europa, donde la seda era un artículo de lujo muy apreciado, circulaban incontables leyendas sobre sus orígenes.
El historiador romano Plinio el Viejo proclamaba en el siglo I: los chinos son famosos por un material de lana que obtienen de sus bosques. Después de reblandecer en agua las hojas de ciertos árboles, peinan las hebras blancas de la superficie. Templo Famen, cerca de Xi'an. En 1985 se descubrió aquí por pura casualidad un tesoro de la época Tang que atrajo el interés del mundo entero. En una caverna subterránea se hallaron vasos rituales de oro y plata. Junto a ellos había 80 fardos de la más fina seda. El descubrimiento mostraba el alto grado de desarrollo que había adquirido la técnica de fabricación de seda hace 1 millar de años. Expertos del Museo Central Romano-Germánico de Maguncia fueron a Xi'an para restaurar aquel material de valor incalculable. Tratar con los fragmentos suponía un enorme desafío. El trabajo de conservación de los fardos era digno de Sísifo. Capa tras capa, los especialistas separaron las piezas de tela finamente tejidas. Después de tratar los colores y formas, las volvieron a unir. No pudieron salvarlo todo. Algunas piezas no podían ser reparadas. Pero otras brillan ahora con su esplendor original. Como este pantalón, que formaba parte de un precioso conjunto de seda. Hebras de oro puro fueron incrustadas en la delicada tela. El pantalón solo pesa 150 gramos. No resultaba barato hacer llegar las lujosas importaciones de Oriente a Europa o Arabia. Este vaso árabe de oro puro fue hallado en una excavación cerca de Xi'an. Probablemente formase parte de una operación de canje. Pero los mercaderes también pagaban con dinero. Monedas árabes encontradas en Xi'an son la prueba de que los agarenos comerciaban con China en la Alta Edad Media. Una moneda romana oriental apunta incluso contactos entre China y Europa. La ruta de la seda no solo potenció el comercio entre Oriente y Occidente, también el arte y la cultura se beneficiaron de esta apertura de fronteras. Este mural de la era Tang muestra un deporte que era completamente desconocido para los chinos antes del emperador Taizong. El polo, un juego importado de lo que para nosotros sería Oriente Próximo, se hizo cada vez más popular en la corte imperial. El profesor Yang está convencido de que muchos extranjeros viajaron hasta Chang'an y se quedaron allí. Las figuras de piedra encontradas en Yaolin no son las únicas imágenes de bárbaros esculpidas por artistas chinos. Es evidente que las barbas de los extranjeros causaron una profunda impresión entre los locales. Viajeros, comerciantes y misioneros de un buen número de países compiten por describir la riqueza de China. Las imponentes murallas de Xi'an recuerdan que esta fue en cierta época la capital imperial. Construidas en el siglo XVI sobre los cimientos de la muralla antigua, se extienden 12 kilómetros alrededor del centro de la ciudad. Aunque las murallas y puertas resulten intimidantes,
Hace 1400 años, la antigua capital del imperio era una próspera ciudad multicultural. Era también la ciudad más grande del mundo, con una población de 2 millones de habitantes entre chinos, árabes y europeos. Fue una época única en la historia de China. Bajo el gobierno del emperador Taizong y sus sucesores, se extendió el budismo por el imperio, convirtiéndose en la religión nacional. No obstante, en el imperio de Taizong siguió habiendo libertad religiosa. En el Museo Bosque de Piedra de Xi'an, una especie de biblioteca de inscripciones en piedra, hay una lápida del siglo VII. En ella se habla incluso de una comunidad cristiana en Shangang. La mayor parte de la inscripción está en chino, pero debajo hay otra, una confesión de fe de la antigua secta de los nestorianos. El Papa la había declarado herética, pero en China era tolerada y hasta se permitía que sus monjes la difundieran. En la base de la lápida fueron grabadas las figuras de unos monjes nestorianos. El profesor Yang quiere saber más sobre la ciudad de Chang'an, cómo eran sus barrios y sus edificios. Quizá estas antiguas lápidas puedan responder a sus preguntas. De hecho, en una de ellas encuentra una imagen de la residencia de Taizong, el palacio imperial. Murallas, puertas y edificios, todo aparece con detalle. Transfiere el relieve a papel de arroz frotándolo con tinta. Una antigua técnica de copia china. Así es como durante siglos artistas y estudiosos transmitían sus conocimientos de la civilización china. El profesor Yang tiene el presentimiento de que el plano del palacio le ayudará a averiguar el trazado del sitio ceremonial de Yaolin. Ya en su estudio compara la copia del plano con el perfil del sitio por el lado norte de la montaña. Su presentimiento es acertado. De hecho, la coincidencia entre los planos es incluso mayor de lo esperado. Ahora tiene todos los datos que necesita para reconstruir el lado norte de Yaolin. Comparamos el sitio y el perfil de Yaolin con el diseño del Palacio Tang. La comparación desveló algo muy interesante. Como se puede ver aquí, el perfil y el diseño del palacio son iguales que el lugar de descanso de Yaolin. También tiene 2 muros en la parte norte y 2 puertas en el centro. El perfil de Yaolin es el mismo que el del Palacio Tang. Así que ha quedado claro que los diseñadores de los mausoleos imperiales Tang copiaron el diseño del palacio. En otras palabras, siguieron la idea china tradicional de servir al muerto como se le sirvió en vida. Copiaron el diseño del palacio donde vivía el emperador y lo plasmaron en los mausoleos. El profesor Yang envía sus resultados a los investigadores de Darmstadt. Introducen todos los detalles para crear una imagen tridimensional.
El método de construcción, el tipo de materiales, la estructura de las superficies, es como un rompecabezas gigante. Lentamente, valiéndose de todos los datos que les puede proporcionar el profesor Jan sobre la tumba y la era Tang, van dando forma a una imagen en 3D del sitio ceremonial. Por suerte para el señor Yang, el arqueólogo del proyecto es un gran experto que basó sus bocetos en edificios similares y en hallazgos de la era Tang. Nos dio indicaciones sobre el aspecto del edificio. Uniendo todos estos pequeños indicios, podemos determinar la forma y el diseño del mausoleo. La investigación del profesor Jan se convierte en realidad virtual. Un viaje de 1400 años en el tiempo, hasta las puertas del área ceremonial. A cada lado de la entrada hay una robusta torre de vigilancia. Frente a cada torre hay un arsenal de armas simbólicas. La puerta da entrada a un patio cerrado. En sus laterales, Taizong ordenó que se esculpieran relieves inmortalizando a sus caballos favoritos. Y finalmente están las estatuas de los bárbaros. Todo apunta a que el emplazamiento simboliza un gesto de paz para con los pueblos extranjeros. Pero la reconstrucción también muestra que la entrada a la cámara funeraria posiblemente no estuviese en esta zona cerrada. La búsqueda del profesor Yang aún no ha terminado. Desvía su atención hacia el lado sur de Yaolin. Pero a lo largo de los siglos, los campesinos locales han roturado innumerables veces la tierra en el lado sur. Sus campos se extienden ahora hasta el mismo límite de la montaña. El maíz es el principal cultivo de esta fértil llanura. Constituye la dieta básica de la población rural del norte de China. Todos los restos del emplazamiento del palacio, que las fuentes históricas sitúan aquí, hace tiempo que desaparecieron bajo los campos y las casas de los agricultores. El profesor Yang obtuvo pruebas con bastante prontitud en el campo abierto del lado norte, pero aquí sería como buscar una aguja en un pajar. Los rastros del pasado remoto raramente son tan notorios como aquí. Los agricultores todavía sacan agua de este pozo. Fue excavado al pie de Yaolin hace 1400 años. El profesor Yang cree que este mismo pozo fue utilizado por los obreros que construyeron la tumba del emperador. En el colonizado lado sur, los arqueólogos se enfrentan a una tarea imposible. La zona es demasiado extensa. La búsqueda de la entrada de la tumba llevaría años. Pero el profesor Yang puede recurrir a las últimas tecnologías. Recurre a expertos de la Universidad de Viena. Usan un equipo empleado en prospecciones geomagnéticas. 4 sensores registran la fuerza del campo magnético bajo la superficie y también cualquier irregularidad. La máquina analiza el terreno a una profundidad de 1 metro y así, metro a metro, va creando una imagen de lo que hay bajo la superficie del suelo. Junto con las lecturas de una máquina que crea imágenes de radar, estos datos geomagnéticos forman una imagen tridimensional de la estructura del terreno.
Los expertos pueden interpretar la impresión en pantalla igual que un cirujano lee una placa de rayos X. Pueden sugerir al profesor Yang qué lugares son los más adecuados para empezar a excavar. Efectivamente, el profesor Yang encuentra algo en uno de los puntos identificados. A medio metro por debajo de la superficie hay restos de murallas. Una vez examinado el lugar, el profesor Yang compara los datos con los recogidos en informes históricos. La conclusión no parece ofrecer dudas. Ha encontrado los cimientos de la muralla que rodeaba los jardines del palacio. Resulta que el lugar contiene un tesoro. Tejas ornamentales que aún permanecen intactas. Ladrillos que todavía llevan el nombre de los obreros que los fabricaron hace 1400 años. Para los arqueólogos, esto es como el Dorado. Proporciona detalles que ayudan a los científicos de Darmstadt a construir una imagen completa del lugar. Este es el aspecto que probablemente tenía Yaolin por el lado sur. La residencia imperial estaba rodeada de edificios donde vivían los sacerdotes, además de cientos de sirvientes. En este reino de los muertos se celebraba un extraño ritual. Cada día se preparaba el atuendo regio para el emperador fallecido como si aún estuviese vivo. Y los eunucos le servían una espléndida comida, porque según la doctrina de la veneración de los antepasados, el emperador seguía vivo en el más allá. El palacio era un punto intermedio en el viaje entre este mundo y el venidero. Por eso, el profesor Yang está convencido de que la entrada a la tumba está en algún lugar del lado sur. Yaolin todavía guarda su secreto más importante, pero paso a paso, el profesor Yang está cerrando el círculo. Como base de operaciones, sus colegas y él utilizan una casa-cueva del lado sur. Ha encontrado un antiguo documento que podría ser la clave para localizar la tumba. Según este documento, un señor de la guerra entró en la tumba de la montaña en el año 940 y dejó testimonio de lo que vio. En medio de la montaña encontramos un palacio no menos suntuoso que cualquiera del mundo exterior. El ataúd estaba en una gran cámara. En las salas laterales había cofres sobre plataformas de piedra, en los que encontramos tesoros de pasadas dinastías. Según las leyendas sobre la dinastía Tang, un caudillo llamado Wen Tao saqueó Yaolin en cierta ocasión. Según su descripción del mausoleo, sabemos que hay un largo túnel de unos 225 metros de longitud. Nosotros encontramos en la montaña varias cámaras de piedra y algunas cuevas. Es muy probable que estas cuevas fueran excavadas para guardar objetos funerarios y estatuillas. A menos de 100 metros por debajo de la cima, el profesor Yang y sus colegas han hallado varias cuevas. Los muros están revestidos de piedra labrada.
También descubren pequeños objetos, figuras de piedra y joyas de bronce. El profesor Yang supone que eso es todo lo que dejaron los saqueadores. Pero hay un objeto precioso que los ladrones de tumbas pasaron por alto. En un recoveco, el profesor Yang encuentra una escultura de barro rota. Es un soldado a caballo. A pesar del descubrimiento, el profesor Yang no está del todo satisfecho porque las cuevas no conducen al túnel que llevaría a la tumba como él esperaba. Por pura casualidad, regresando a la base, halla otra cueva. Esta se encuentra a 70 metros por debajo de la cima. ¿Será la entrada a la que se refiere el informe del general Wen Tao? ¿Estará el túnel que conduce a la tumba en algún lugar detrás de este muro de piedra? A la débil luz de la linterna no se ven indicios de una entrada oculta. Sin embargo, el profesor Yang encuentra restos de unos cimientos de piedra. Y también da con un mecanismo para cerrar la entrada de la cueva. Yang está seguro. Todo indica que se trata de una tumba satélite saqueada y no de la entrada del túnel. La estructura de esta cueva de piedra hace suponer que debía ser una tumba satélite. Tiene todas las características básicas de una sala sepulcral. Tiene, por ejemplo, el pasillo, una cámara, un sepulcro y murales. La ubicación de esta tumba indica que debió pertenecer a alguien muy cercano al emperador Taizong. Creemos que, muy posiblemente, fuera de su concubina favorita, Gui Fei. Según las historias Tang, se construyó un camino de tablas para levantar el mausoleo y para llevar el féretro de Taizong. La búsqueda de la entrada al túnel ha llegado a un callejón sin salida. Los expertos de Darmstadt ofrecen ayuda con un experimento original. Intentarán encontrar la entrada utilizando un modelo en 3 dimensiones generado por ordenador. Una búsqueda en el ciberespacio. Primero se introducen todos los datos disponibles. Las observaciones del profesor Yang sobre el terreno son fundamentales. También utilizan datos extraídos de fuentes históricas y recurren a los conocimientos sobre arquitectura antigua china. Tradicionalmente, los edificios chinos tienen orientación norte-sur. Por eso, en el modelo se traza una línea desde el emplazamiento norte, pasando por la cima hasta la entrada sur. Curiosamente, este eje pasa exactamente a través de la cueva descubierta por el profesor Yang. Si esta es una tumba satélite, es razonable suponer que el emperador podría estar enterrado en algún lugar situado por encima de ella. Según eso, el lugar del último descanso del emperador debería estar en algún sitio entre el marcador circular y la cima. Pero, ¿dónde exactamente? El equipo del profesor Cobb evalúa los datos una vez más. Y de nuevo, el informe del general Wen Tao resulta de gran ayuda.
Según este informe, un puente colgante conducía al principio del túnel. Cita incluso su longitud. Exactamente 338 metros. Y hay otra pista más. El informe de Wen Tao dice también que el puente recorre el lado sur de la montaña en su parte más escarpada. La parte más escarpada está al sur. Pasa por debajo de esta cresta hasta este lugar. Si tomamos este lugar como punto de partida y medimos 140 pies, como se dice en los escritos, o sea, 338 metros, y modificamos el ángulo 15 grados, la inclinación a la que se podría caminar o transportar cosas, llegamos a un llano que conduce a su vez al Palacio Sur. ¿Por qué es tan importante el Palacio Sur? Porque allí se encontraron las cabañas de los obreros que construyeron el sitio ceremonial, la sección sur y la propia tumba. Se han introducido todos los datos. Si el puente colgante empieza donde se inicia el eje norte-sur, se encuentra con la montaña y después rodea la parte más escarpada de la ladera, después de 338 metros llegaría a un terreno llano que descendería al Palacio Sur, tal y como pensaba el profesor Yang. En cualquier caso, esta es la teoría. Ahora hay que demostrarla sobre el terreno. El profesor Yang y sus colegas se ponen en marcha. Su destino es el lugar donde el ordenador dice que estaba el puente colgante. ¿Pero qué tienen que buscar? Desde luego no pretenden encontrar los restos de un puente de madera después de 1400 años. Tras una agotadora ascensión de más de 1100 metros, la expedición llega por fin a la zona identificada por el modelo creado por ordenador. Y hacen un descubrimiento excepcional. En el lugar más escarpado hallan unos agujeros circulares en el suelo. Son tan regulares que no parecen obra de la naturaleza, sino labrados en la roca. El profesor Yang está seguro de que los agujeros eran para los pilares de los que quedaba suspendido el puente. Con gran ánimo busca los agujeros que marcan la posición del puente. ¿Hacia dónde conducirá la pista? ¿Dónde acabarán los agujeros? «50 metros más adelante ya no puede seguir. La montaña cae a pico». ¿Ha alcanzado el profesor Yang su meta? ¿Es esta la entrada a la cámara funeraria? El profesor Cobb, de la Universidad de Darmstadt, reconstruyó el camino, pero su modelo estaba equivocado. Fue verticalmente desde el fondo a la cima. Debió haber seguido la pendiente natural del terreno. No puede descender en línea recta, tiene que seguir el borde de la montaña. Debería ser un camino serpenteante. Después llegaría a la entrada de la cámara funeraria que está aquí. Las fuentes históricas proporcionan la pista final. Nos dicen que el túnel que lleva a la tumba tenía 225 metros de longitud.
Si el túnel empezaba al final del puente colgante, debió seguir esta dirección. Y si adoptase un ángulo diferente, saldría de la montaña demasiado pronto, sin alcanzar los 225 metros. El escenario virtual localiza la ubicación de la cámara funeraria. Está casi con toda seguridad aquí, justo debajo de la cima de Yaolin. Jiang Yailin está a punto de ver cumplido su sueño. Mira a la ladera de la montaña que esconde el túnel que llevaría al lugar del último descanso del emperador. Nunca estuvo tan cerca de la tumba del emperador Taizong. Pero algo le detiene antes de abrir la tumba de Yaolin y de desvelar su secreto. Basándonos en nuestra investigación de los últimos años, creemos que la entrada a la cámara funeraria está en este lado de la montaña. Aunque Taizong no era partidario de los enterramientos suntuosos, nuestra investigación del sitio de Yaolin indica que la construcción era magnífica. Los objetos funerarios y las figuras enterradas en el mausoleo probablemente guarden secretos insospechados. Aún contando con la moderna tecnología aplicada a la excavación, no tenemos la equipación adecuada para abrir la cámara funeraria. Nuestra tecnología para preservar las reliquias culturales no sirve para preservar todo tipo de materiales. El profesor Yang sabe lo que dice. Hasta ahora solo ha podido abrirse una tumba imperial. En 1958, funcionarios del Partido Comunista Chino permitieron la apertura del panteón de un emperador de la dinastía Ming, que contaba 400 años de antigüedad. El palacio subterráneo tenía 5 cámaras interconectadas que cubrían más de 1 millar de metros cuadrados de superficie. En la última cámara encontraron 3 ataúdes. El sarcófago del emperador Shenzong estaba en el centro y era el mejor conservado. Los otros 2 sepulcros, con los restos de su esposa y de una concubina imperial, se habían desintegrado. Los ataúdes estaban rodeados por 26 cofres llenos de oro, jade, porcelana y piedras preciosas. Eran los tesoros para su viaje final. En la recuperación de tan valiosos tesoros, los arqueólogos estuvieron acompañados por funcionarios que cumplían labores puramente propagandísticas. Los funcionarios pretendían que el esplendor que rodeaba a los emperadores, incluso después de muertos, mostraría al pueblo los males de la explotación y la tiranía. Por eso, el histórico momento fue filmado. Más de 3.000 objetos se retiraron de la cámara funeraria. Los objetos de oro y porcelana, de una extraordinaria belleza, pudieron salvarse. No así la caligrafía y las sedas de incalculable valor, que aún brillaban con su esplendor original, pero que rápidamente se desintegraron y se perdieron sin remedio. Jiang Yailin no quiere que eso vuelva a ocurrir.
Su sueño se ha hecho realidad. Ha resuelto el misterio de Yao Lin. El emperador Taizong seguirá descansando en paz. Aunque no definitivamente, sí al menos por ahora. Hasta que llegue el momento, el profesor Yang quizá reflexione acerca de los valores de sus antepasados. El taoísmo les enseñó el más alto principio de todo comportamiento humano. Se llama Wu Wei y significa no actúes y así lo realizarás todo.